Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto, como cada semana, volver a encontrarnos con David Rosenthal para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy hablaremos de un capítulo que siempre despierta la imaginación de los oyentes porque entre los primeros judíos que circulan por el continente americano de origen sefardí, había también piratas del Caribe, como en la película, ¿no? Así que vamos a hablar de este fenómeno tan particular. Sí, así es. Bueno, pues ya teniendo en cuenta todo lo que hemos venido tratando en este programa de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, hay un episodio bastante interesante que se relaciona con el programa pasado, en el cual hablamos sobre Jamaica y sobre un importante pirata que es Moisés Cohen Enríquez, que de hecho permaneció en Jamaica hasta su final y tuvo relaciones importantes con el conocido pirata inglés Morgan. Y bueno, teniendo en cuenta que estos piratas judíos, que no son pocos, comienzan una guerra marítima, empiezan a atacar en los mares del Caribe hacia el siglo XVII, sobre todo los barcos de la Armada Española, y tiene una razón interesante que es la consecuencia también de aquella expulsión de la cual ya hemos hablado tanto, y pues es el punto, es el ápice donde comienza toda esta travesía, todo este periplo de los sefardíes en América. Entonces, en el siglo XVII, los barcos de la Armada Española son atacados por piratas en general, entre ellos judíos que tenían ancestros que habían sido expulsados de la península ibérica por los reyes católicos Isabel y Fernando, respectivamente, de la corona de Castilla y Aragón. Entonces, vemos como unos piratas judíos del Caribe que hasta hoy en día se han descubierto cementerios completos, no muy grandes, pero igual, donde tenemos pruebas fidedignas, pues hay lápidas que revelan el origen judío y también el origen en la piratería, sea desde los bucaneros o los corsarios o los filibusteros o simplemente los piratas. Y por ejemplo, se llegan a escuchar en aquella época navíos importantes de piratas como Samuel el Profeta, la reina Esther o incluso el escudo de Abraham, y también había una que se llamaba Jerusalem y un pirata que se hacía llamar Captain Davis. Entonces es importante y muy interesante, incluso también bastante desconocida, esta historia de los judíos en el Caribe, en el Nuevo Mundo, donde dejan también unas huellas muy importantes, unos pasos grabados en aquella arena. También se puede encontrar hasta estrellas de David y combinadas con banderas negras. También encontramos que en esas lápidas están grabadas en hebreo o en portugués. Entonces vemos que a pesar de que Jamaica se convierte en una isla inglesa, de dominio inglés, es el hebreo y el portugués también relevante en algún momento. Vemos también que desde el siglo antes, un siglo antes de la era común, hay evidencia que Flavio Josefo nos cuenta sobre judíos que combatieron como piratas y con piratas. Entonces, sí, Flavio Josefo relata ataques de marinos hebreos
contra barcos romanos desde el puerto de Jafo, el tradicional e importante puerto de Jafo. Esto es una disputa que es registrada en el año 63 antes de la era común entre dos líderes judíos, Hircano y Aristóbulo, para ganarse el favor de Pompeyo y conseguir el cetro de su pueblo. Entonces vemos que la piratería y el pueblo judío no es algo tan raro y que está relacionado desde las épocas pasadas de, por ejemplo, Josefo en este caso. Entonces hay un apogeo de la piratería judía que tendría lugar desde el siglo XVI y que junto con Colón, como ya lo hemos hablado, llegan estos sefardíes que algunos luego se convertirán hasta que se conviertan incluso en piratas. Entonces, vemos como también Curazao, las Guyanas y muchos lugares de las Antillas tienen que ver con esto. Entonces también tenemos un pirata previo a la época del Caribe, que es Sinan Reis, que era turco, era judío turco, y estaba aliado con Barbarroja, eso hacia 1538, y juntos combatieron una flota de la Liga Santa, que estaba compuesta por los estados pontificios, el Sacro Imperio Romano Germánico, la República de Venecia y también la Orden de Malta, en la batalla de Preveza, que dio al Imperio Otomano el control sobre el Mediterráneo por más de 30 años. Hay un pasado en la piratería judío y llegamos a un muy importante pirata, que es Yakov Curiel, que descendía de una importante familia de judíos que se habían convertido al cristianismo y llegó luego, o sea, se convirtió en su juventud en capitán de la flota española. Ya tenía un bagaje dentro de la marina de la época. Este es capturado por la Inquisición y además es rescatado luego por sus marineros que también eran marranos o Benei Anusim. Pasó a atacar embarcaciones españolas en el Caribe hasta que se retiró y se fue hacia Safed, actual Israel, y se dice que allí estudió incluso con el Ari, o el Arizal, con el rabino Isaac Luria, y se convirtió en un importante cabalista y dejó también ese pasado pirata para convertirse en alguien muy cercano, un discípulo muy cercano a tan importante sabio como el Ari. También tenemos información de un David Abravanel. Este David Abravanel, de la familia Abravanel, de don Isaac de Abravanel, de quien hablamos en un principio, que fue el líder de la comunidad de la judería española, que hizo frente al edicto de expulsión y que significó en aquel momento. Entonces este David Abravanel, descendiente de don Isaac Abravanel y toda la familia Abravanel, era judeo holandés, se habían trasteado hacia Ámsterdam seguramente, y estuvo al servicio de los británicos, y allí tenía un linaje familiar notable. Dicen que a David Abravanel se le conocía como Capitán Davis, y su barco se llamaba Jerusalén. Entonces vemos que era alguien que no dejaba de lado su fe judía, a pesar de todo lo que había sucedido, observaba el Shabbat e incluso en su barco, en sus navíos y seguramente sus marinos también conversos o incluso judíos, sin problema de serlo, observaban el Shabbat junto a él y también se dice que se comía kosher en sus barcos. Este asedió a los barcos españoles durante toda una década. O sea, fue un pirata bastante conocido, Captain Davis, y su familia
pereció en un ataque español en la alta mar cuando él era un adolescente. Eh, También se le llamó el pirata rabino, porque descendía de rabinos, pero asimismo que Samuel Palachi, quien fue embajador de Marruecos en Madrid. De Palachi es muy interesante su historia, aunque él no vino a atacar hasta el Caribe. Palachi, que nace en 1550 en Marruecos, eh, como muchos que vivían en Malaj, en ese barrio, en esa judería de la ciudad de Fez. Su familia había sido expulsada de España. El padre Shmuel, como se llamaba, era rabino y también era un importante, bueno, líder en todo sentido, un educador y un estudioso, un experto en el Tanaj y en todos los preceptos judíos. Entonces vemos que este Shmuel Palachi o Palachi ansiaba desde muy temprano ir a buscar qué había más allá de Malaj y luego se convierte en un marino y finalmente en un pirata, así como lo había sido Sinan Reis. Entonces, este Sinan Reis, que se había conocido como el gran judío, que bueno, como ya lo dijimos, había luchado con Barbarroja en el marco de la flota otomana. Entonces, este Palachi también es muy interesante la historia porque él lo que hacía era atacar, recibir a esos barcos que venían cargados de oro del Nuevo Mundo desde América del Sur y los recibían en las costas ibéricas para asaltarlos. Pero a pesar de todo, luego se convierte en embajador del sultán de Marruecos, que era Ahmed el Mansur, a quien se le llamaba el Rey Dorado. El sultán, que buscaba fortalecer sus lazos con la nueva República Holandesa, nombró a Shmuel como embajador de Marruecos en Holanda. También estuvo en España. A la final termina como un diplomático y bueno, este también es un muy importante pirata judío que tenemos. Y bueno, Moisés Cohen Enríquez, de quien ya habíamos hablado, que terminó trabajando con Henry Morgan. Y también tenemos la historia de los hermanos Lafitte, Pierre y Jean Lafitte, quienes también habían sido expulsados de España, se habían dirigido a Francia y se habían convertido en muy afamados corsarios a finales del siglo XVIII y principio del XIX. También es muy importante todo esto de que en Curazao, en Jamaica, en las Antillas, donde se pueden ver los vestigios que quedan, sobre todo en los cementerios, que estos lugares paradisíacos dejan a la vista hasta el día de hoy. Entonces creo que no se debe pasar por alto esto de que los judíos también fueron piratas. Entonces vemos que combinaban bastante bien la parte religiosa con una parte muy interesante, muy pintoresca, incluso también bastante violenta, pero algo que hacía parte de aquel mundo, algo que hacía parte de la sociedad de los piratas. Hay un barco pirata que exhibe una estrella de 6 puntas, es decir, una Magen David, en el rincón de su bandera, con bravura surca el gran oleaje marino. Y es David Abravanel, el capitán Davis, quien observa en la lejanía una nave española que promete transportar grandes tesoros en su interior. Estos son los relatos que tenemos de el líder del Jerusalén, quien en realidad tuvo un importante papel dentro de estos corsarios. Entonces, bueno, aquí tenemos la importancia de esto también de Simón Fernández, que escapa de la Inquisición
Sabemos que todos ellos también se habían convertido en piratas, pues estaban escapando de aquella Inquisición que les había hecho la vida tan difícil. Entonces escapa de la Inquisición y bueno, no duda en convertirse en pirata y en corsario. Dicen incluso que procedía de las islas portuguesas de las Azores y también que desde 1571 ya operaba como pirata bajo órdenes del galés John Callis. Sus objetivos eran los barcos españoles. Siempre estos piratas estaban detrás de asaltar a los grandes galeones españoles, incluso también franceses en cierto momento. Y los británicos, hay que tener en cuenta que es Gran Bretaña quien de alguna forma legitimaba y también estaba asociado con los piratas. Entonces estos piratas judíos tenían como un poco el protectorado de Inglaterra. Y también hay la historia de que uno de estos piratas judíos se alía junto con Drake para formar una sociedad de los Bandera Negra. Y esto era una organización en contra de los españoles. Era una organización anti-española, teniendo en cuenta que fueron los españoles quienes habían instado a los judíos a irse o a convertirse, como ya lo sabemos. Así que digamos que acá hubo una pequeña venganza. Pues una historia apasionante, la historia de los piratas judíos en el Caribe y también en otros mares, como nos has contado. Y esperamos que la semana que viene sigamos recorriendo historias de estos pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo de tu mano, David Rosenthal. Muchas gracias. Gracias.